nombre es Juan Pablo Lanco. Mi nombre es Camila Sánchez. Mi nombre es Juliana Sepúlveda. Y mi nombre es Natalia Álvarez. Y bueno, hoy vamos a... Este es el video final de Arquetipos y queremos hacer como un recuento de todo lo que hemos aprendido en el curso. Entonces a mí me gustaría empezar como diciendo cómo nuestra perspectiva sobre la arquitectura ha cambiado a través del curso. Siento que nosotros empezamos con una, digamos, como una perspectiva un poco más racional, diciendo que la arquitectura tuvo un origen un poco, digamos, por la necesidad, y que a través de pues, los diferentes temas que fuimos tratando en el curso nos pudimos dar cuenta de que eso no es, digamos, que tan así. Sí, además nuestra perspectiva respecto al origen de la arquitectura siempre se basó en pues, la noción occidental, como lo decía Fabio en la clase, y todo lo que veíamos en películas, en series, que era el típico, la chocita, y la caverna, y pues obviamente todos llegamos con esa noción a la clase, y pues fue un poco choqueante pues, que en realidad esa no fuera la verdad. Yo creo que era como, o sea, aparte de que era lo racional, lo que creíamos, era también lo, o sea, como la visión superficial, ¿saben? Como que lo que se veía a simple vista de la arquitectura era lo que nosotros considerábamos arquitectura, y no pensamos en el trasfondo que podía tener realmente, o sea, en que tiene como toda una historia de como, no sé, como cosas sagradas, espirituales, ritos y un montón de cosas más que le dieron forma a la arquitectura de una u otra manera, que fueron los que le dieron como ese, no tal vez no inicio como tal, pero en muchos casos sí le dieron como sentido a la arquitectura que se daba en algún espacio o en algún lugar. Exacto, ¿no? Pues nosotros vimos como eso, como la cueva como algo que era simplemente de protección, y ya pensamos que ellos ya habitaron ahí, que empezaron por protegerse de la lluvia y todo ahí, pero después del curso pues nos dimos cuenta que hay, como tú decías, un significado, una reflexión, un porqué, cómo las culturas y lo que se procesaban llevaron a que pues esa persona o ese humano llegara a poder crear ese hábitat, ese primer lugar de residencia. Sí, bueno, y volviendo al principio del curso, me acuerdo que cuando leímos el tratado de Vitruvio, si no estoy mal, tuvimos un video y discutíamos que nosotros definitivamente pensábamos que la arquitectura simplemente era algo funcional. Nosotros decíamos, llovió y se tuvieron que resguardar y eso era y ya, pero entonces pensándolo bien, ignoramos esa parte artística y trascendental de la arquitectura, porque entonces si comparamos la arquitectura del humano y decimos que es funcional, entonces podríamos decir que lo que construyen los animales también es arquitectura. Entonces ahí yo creo que empezamos a darnos cuenta que además sí siento que también está muy ligado, como que siento que nos empezamos a dar cuenta también de eso cuando empezamos a tratar como lo de las diferentes culturas, que vimos como las culturas indígenas, o vimos lo de las mandalas en la cultura como en la cultura oriental, que vimos que tenía, digamos, que un significado más, lo que tú decías, como de ritos, y que todo tenía como, todo empezaba partiendo de cierta cosa, que no era simplemente lo que nosotros pensábamos al principio del curso de, bueno, nos vamos a proteger y ya, sino que iba mucho más allá que eso. Yo creo que nos sirvió mucho como para un poco abrir la mente, en el sentido de que, no sé, o sea, pónganse a pensar en nuestros videos del inicio, que era como hablando, no sé, lo de la pintura, y que decíamos como, unos decían como no, lo hacían para dejarle legado a las futuras generaciones, y otros como no, para hacer el plan de casa, todo súper como, o sea, como súper teórico y súper la necesidad, y esto es lo que se debe hacer, y así. Y realmente no, o sea, como que en verdad si nos ponemos a ver o sea, como nuestra, no sé si evolución durante el semestre, es como cada vez un pensamiento un poco más abierto y más entendiendo que la arquitectura tiene todo un significado como sagrado, simbólico, o sea, que no es tan técnico, ¿sí? O sea, en verdad yo me ponía a pensar que es la razón por la que yo estudié arquitectura, y es como que encontraba el punto medio entre todo lo técnico y como el arte, ¿sí? O sea, como la mitad. Y esa transición pues generó pues en la discusión que tuvimos que hubo, o sea, aquí en la mente o la mano. Oigan. O sea, nosotros pensábamos que pues era solo lo técnico, lo que llevaba a construir, todo esto, las necesidades, pero ¿qué tenía el poder? O sea, la mente que generaba la reflexión, que llevaba la mano a que a partir de todos esos sucesos y pensamientos
creara estos espacios. Entonces, pues ahí ya empezamos un poco a discutir de cómo eso se veía afectado. Sí, además teniendo en cuenta eso de que la mano hace el humano pues como una criatura, porque es una especie tan diferente a las demás que viven en el mundo, quiere decir que lo que nosotros hacíamos con las manos tal vez no era solo instinto, porque teniendo la mano una conexión como tan especial y única con el cerebro y estas habilidades de crear y de plasmar lo que hay aquí a la realidad, tiene que tener alguna consecuencia. Entonces es eso, no, es imposible que entonces lo que creemos sea solo por un instinto y por sobrevivir. Sí, o sea, es decir, más que la mano como artefacto o como parte del cuerpo extra que tenemos, es el proceso que tiene nuestro organismo, o sea, que lleva a cabo en el interior de lo que hizo Juli, poder llevar a cabo, realizar todo lo que uno piensa, como esa capacidad de materializar, que siento que es lo que realmente nos diferencia de otras especies. Era lo que un poco se mostraba pues también en el arte rupestre, como ellos llegaban a poder, o sea, transmitir esas culturas y esas ideas que tenían en sus cavernas, en las cuevas, y cómo lo plasmaban ahí en la pared para que los demás pues pudieran observar. Pues sí, creo que la verdad nunca llegamos a una conclusión de que si lo del arte rupestre había sido como por la necesidad de plasmar, sí, como porque fue eso, pero sí está claro que, digamos, el hecho de que, digamos, ese paso de la pintura y del arte rupestre, el querer plasmar algo, sí, ya fue como, digamos, que un paso para la especie. Sí. Digamos que hay otra cosa que me parece como a mí personalmente me hizo reflexionar mucho, y es todo el tema de las religiones, o sea, bueno, tal vez más allá de las religiones, toda esa connotación sagrada. Entonces, como los templos en verdad quieren más que, o sea, como formar un espacio, transmitir con esos espacios. Entonces, todo el tema de que en la, ¿cómo es que se llama? En la maloca tiene como ciertas, o sea, como distribuciones especiales que tienen un significado. Lo mismo, no sé, ya en los templos católicos, el tema de la planta, o sea, todo, sí, como todos los templos y toda esa connotación sagrada que desde el inicio tiene la arquitectura, que era algo que yo en verdad no, o sea, como que no tenía en mente, ¿no? Como que dividían también las casas según esos espacios de rito. Entonces lo que tú decías en sentido de la centralidad donde pues estaban los ritos y es más sí, como que se abría. Sí, y yo creo que el templo fue la evolución de lo que empezó a hacer, o sea, volviendo un poco atrás al arte rupestre, que se acuerdan que en clase nos decía que el arte rupestre era la manera de hacer realidad el mundo que ellos de alguna manera se habían inventado, y como de ahí, de la cueva, salió tal vez en vestimenta, luego salió en una máscara, luego se convirtió en un baile, y luego finalmente como algo colectivo se convirtió en arquitectura, en un edificio. Y eso me parece muy interesante porque al final del día pues entonces la arquitectura pues seguramente surgió obviamente no por necesidad, sino como por algo comunal, y como el hecho de querer celebrar esa realidad en un lugar. Eso es otra cosa importante, o sea, que yo creo, al inicio creía como nada, o sea, un grupo de, no sé, una tribu pequeña hizo una esa para protegerse del frío, una choza, yo qué sé, pero ahora es como, en verdad yo siento que la arquitectura surge como una comunidad, ¿sí? Es como un espacio de varias personas, y era como un poco lo que hablábamos el día que veíamos todos nuestros dibujos, y eso era como dibujaba el niño y la señora, y eran así, o sea, y nadie más, como en la cueva, nadie más, como si no existiera nadie más. Eso muestra como realmente, que ahora yo en verdad lo pienso como una disciplina colectiva, ¿sí? O sea, la arquitectura en verdad es algo que se hace desde y para comunidades. Sí, pues también es como lo que hablamos de los edificios, las edificaciones como libre, ¿no? Que un edificio era esa forma en que todos buscaban, pues era el libro que siempre perduraba, ¿no? Pero que después fue reemplazado pues por un método más masivo, y pues, pero era lo que toda cultura o persona buscaba dejar representado en un edificio, o un templo, iglesia, pues, todo tipo de... Y ahí siento que viene también lo de la experiencia de
de estar en la arquitectura, ¿no? Porque lo que hablábamos del libro, de que pues es muy diferente, de pronto sí se vuelve mucho más masivo y puede llegar a mucha más gente, pero digamos que no es la misma experiencia el estar dentro de la arquitectura que digamos leerla, o pues como leerla en un texto que pues como tenerla Sí, ahí. o sea, es que es eso, como que no es una ciencia, digamos, o sea, sí es una ciencia que se pueda estudiar a partir de la literatura y a partir de lo textual en muchos campos, pero siento que en un, no sé, 70% es una cosa de experiencia, como decían antes, ¿sí? O sea, como de que en verdad, además es aparte súper subjetivo lo que un espacio puede llegar a transmitir, ¿sabes? Como que los buenos espacios realmente están hechos para que se adapten a la persona que lo habita. Además, algo que me parece muy especial de la arquitectura es que uno no tiene que saber leer necesariamente para entenderla. O sea, un niño puede llegar a la arquitectura y no necesariamente tiene que saber qué es la escalera, la placa, pero él sí tiene una experiencia y cuando la tiene, cuando estimula sensaciones, luz, ya es Queda prueba ahí, de sí, que la entiende. Y ahí siento que también está presente, como que un ejemplo de eso podría ser, digamos, en las iglesias, como en las iglesias góticas que querían representar todas las imágenes católicas, con ese fin precisamente, de que la gente no tuviera, o sea, no tiene que saber leer como para poder entender el espacio, lo que se quiere transmitir a través de esto. Por ejemplo, todo el tema de las pinturas que hacían acá, cuando, o sea, en la época de la colonia, o sea, no sé si han visto las iglesias de esta época que están llenas de pinturas que muestran la historia de la llegada de los españoles a América, de las historias de la Biblia, etcétera. Es todo ese tema de ilustrar de otra manera a personas que no tenían esa como acceso pues sí, o sea, a la lectura, a la escritura, etcétera. Pero no solo eran las pinturas y la representación de la Biblia, también me refiero como a la luz que Sí, pasa y sí, ilumina el altar, o incluso hay iglesias modernas hoy en día que también uno entra y por alguna razón son como Se sienten se siente es diferente. como o sea, que es levita la estructura, o sea, como algo pasa Sí. y Sí, pues sí, siempre genera sensación. también hay que entender eso, pues un poco como nos decía Fabio, que era un poco a nivel de ciudad, que era lo que él decía, que hay que entender la ciudad, ¿no? Que era como nos explicaba por dónde llegaban los españoles, cómo aterrizaban a San Victorino, pues que era el centro donde llegaban todos, y pues a partir de ahí, pues cómo ellos se iban pues desplazando hacia los distintos puntos como que tenía ubicados como lo son las iglesias o los demás templos, y cómo pues uno viviéndola y pues experimentándola uno puede llegar a entender todo eso que pues ha pasado y que pues continúa, perdura por el tiempo. Hay otra cosa más ahí que ahora con lo que Juan Pablo dice me parece importante, tal vez es algo que nunca dijimos como tal en clase, pero digamos que con todo este tema de solo al ver la arquitectura ya no como un espacio, sino como un tema de trazados en las ciudades y todo eso, se puede ver la evolución de una ciudad durante el tiempo, ¿sí? O sea, como vean el trazado de Bogotá al inicio y luego cómo cambia según las influencias que va teniendo, pero ya en épocas ya más de independencia, entonces se empieza a expandir hacia otros lados, o sea, todo ese crecimiento de la ciudad, o sea, no solo el tema de espacios en la arquitectura, sino el crecimiento de una ciudad, el cambio en su trazado, la disposición de espacios, habla de las influencias que tiene una sociedad o que tiene una comunidad. Exacto, y ahí viene entonces lo que decíamos exactamente de las otras, de cómo se organizan las diferentes ciudades según su cultura y lo que quieren, Sus creencias. sus creencias, que si el centro es entonces un círculo, un cuadrado, cómo son los trazados, según pues lo que ellos consideran importantes en sus culturas y sus ritos, Lo que hablaba del mandala. exacto, del centro. Que también creo que es como algo que va cambiando en la historia, digamos que ya para la época, no sé, o sea, para el siglo XIX, cosas así, es algo ya más que se empieza a pasar al sector un poco racional, al sector político, sí, o sea, como ya el urbanismo como parte de la política, que empiezan a pensarse los espacios con el fin de que haya una habitabilidad mejor, una vida mejor, etc. Bueno, ya para concluir, consideramos que claramente nuestro punto de vista acerca de la inicio de la arquitectura y su significado cambió a lo largo del curso, nos abrió los ojos y nos hizo pues pensar más en el lado no racional de este. Y bueno, una conclusión que yo saqué de la arquitectura es que definitivamente para mí pues la arquitectura puede ser, si es un libro, como hablábamos de la escritura y eso, pero es un libro que no necesita leerse, que como hablábamos
como la arquitectura de alguna manera siempre ha sido algo muy importante en la vida del humano, y si nosotros existimos en ella, claramente va a quedar algo de lo que vivimos en ella, ¿sí? Entonces siento que es una manera muy simbólica y muy linda de que nosotros plasmemos lo que somos y pues trasciende la historia. Digamos que yo ahí como un poco complementando lo de Juli, diría que para mí es un poco como arquitectura es experiencia como en todos los sentidos, o sea, porque dentro de la arquitectura hay una experiencia, pero siento que la arquitectura surge por una experiencia también de un grupo de personas, todo, o sea, como que transmite experiencias, o sea, siento que en general la arquitectura genera, crea, se basa en experiencias que le da a las personas que como interactúen con ella. no limitarse a, pues, a lo obvio, a lo técnico, pues, a los demás procedimientos, sino poder vivirla, ¿no? Poder entenderla en profundidad para así llegar a, pues, a uno que, pues, tratar de transmitir lo que uno puede llegar a sentir y pues dejarlo ahí. Y también pues siento que pues lo más, pues un aspecto también importante pues sí es la cultura, que también esa experiencia que tú dices también pues viene de cierta cultura y va como que sí, o sea, corresponden como hasta a ciertos lados, como que se basa eso y desarrolla también la cultura.